Tenemos la oportunidad de conversar, de presentar al licenciado Alberto Calabrese, especialista en prevención y asistencia de adicciones, es exdirector del Ministerio de Salud, ha sido asesor del CEDRONAR y ha formado parte, ha fundado junto a su padre el Fondo de Ayuda Toxicológica, ¿no? Fue la primera ONG en el país justamente dedicada al tratamiento y prevención de adicciones. ¿Cómo te va, Alberto? Edgardo Chini saluda aquí por la radio cooperativa, por la 770. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos en un domingo, a esta hora. Conversamos no hace mucho también sobre algunas cuestiones ligadas, pero más al tema de la comercialización. Y lo que se instaló en campaña tiene que ver con el consumo, ¿no? Creo que, te quiero escuchar, a ver, antes de opinar, quiero saber qué te parece que se haya instalado en campaña, en todo caso, qué te parece cómo se instaló en campaña. Bueno, se instaló de una forma, como vos dijiste, la campaña fue berreta, creo que también la forma de instalación fue idem, o sea, se puede tomar el mismo tema con otra altura. De todas formas, hubo algunas posturas y opiniones inteligentes y otras cuantas que son lamentablemente muy olvidables. Yo creo que lo que no se discute de fondo es el hecho de por qué estamos frente a este dilema, si marihuana sí o no, y por qué se instala de que es como que ahora estamos destapando la liberalización de algo que está prohibido, y eso estaría malo de por sí. Y lo que se olvidan es que justamente la mayoría de las drogas que se consumen y que son prohibidas no lo fueron en algún momento y que no fue hace tanto, que la prohibición general sobre este tema tiene apenas 60 años a nivel mundial, no ha producido ninguna cosa buena, porque en general persiguió a gente que generalmente no tenía mucha forma de defenderse de esa persecución, habilitó que otros y eso se dijo en campaña, que otros con otra inserción social no fueran vistos como consumidores, y sí en cambio consumidores los pobres, los que no tienen, digamos, padrinos, los que viven en barrios apartados y qué sé yo. Una cosa que quedó pendiente de decir y preguntarse es dónde consiguen las drogas los que supuestamente pueden fumarla sin problemas. Y bueno, también tienen proveedores que no son precisamente gente legal. O sea, obviamente, si las drogas están prohibidas, incluyendo la marihuana, la provisión de la misma es prohibida tanto para el que vive en Palermo como para el que vive en la 1124 o en la 1114, qué sé yo, 2124. Sí, lo correcto. Sí. Bueno, o sea, en definitiva, no se discute la cuestión de fondo. A ver, una cuestión de fondo, Alberto, por un lado, no solo está el negocio de la comercialización de las drogas ilegales y el negocio que genera justamente que sean ilegales por el precio en el cual se consigue en el mercado ilegal, sino también todo el negocio mucho más amplio, donde por ahí señores de otro andar en la sociedad, cuando ingresan lo que tiene que ver con el lavado, ¿no? La inserción de ese dinero al mercado. Pero te quiero preguntar, porque vos te has animado, por un lado, y te has expuesto muchísimo en lo que tiene que ver con el laburo que viniste haciendo en ONG y en otro tipo de organizaciones, y también en tu rol en el Estado, para el Estado, del Ministerio de Salud. Entonces, yo he ocupado muchos lugares en el Estado. ¿Qué tiene que hacer el Estado? O sea, ¿vos estás de acuerdo, por ejemplo, lo que pasa en Uruguay? ¿Qué crees que te Uruguay es un paso en cuanto a la marihuana. O sea, evidentemente el Estado uruguayo eligió controlar a la marihuana, regularla, como así se llama, el hecho de ponerle, digamos, determinados límites, una comercialización acotada, farmacias habilitadas, determinadas sustancias, digamos, de esa variedad de la sustancia, un par habilitadas como para ser consumidas, la cantidad, etcétera. Esto es la regulación. Ahora, la discusión de fondo no es esa. La discusión de fondo es que hay dos cuestiones. En primer lugar, cuando se prohíben las sustancias que están prohibidas, que son unas 200 aproximadamente, están en la lista de Naciones Unidas,
lo que se arma paralelamente es un enorme negocio. El negocio que toma la prohibición como una bendición directamente. O sea, está claro que para los comerciantes de drogas el hecho de que esté prohibida es su negocio. Pues si no estuvieran prohibidas el precio sería otro y no habría el interés que tienen tampoco. O sea, la prohibición habilitó en primera fase que la gente se interesara por lo prohibido, la primera. La segunda cosa es cuando ya la gente empieza a adoptar un consumo, lo estoy abreviando porque esto es un poquito más complejo, pero bueno, lo empieza a adoptar el consumo hasta que se naturaliza. Una vez que se naturaliza, olvídate, ya no hay prohibición, salvo que pongas unas penas, diríamos, draconianas, que dijeras, bueno, al que se lo encuentra fumando, no sé, le cortan en la mano o algo por el estilo, que no es el caso. Yo creo que esto, a la larga, a la corta, va para el camino de la despenalización. De hecho, hay varios estados de los Estados Unidos que se han desvinculado de la ley federal para poder habilitar a la marihuana como un consumo más de los consumos posibles. Y por otro lado nos estamos olvidando que, y paradojalmente en Estados Unidos, se produjeron otros fenómenos que tienen que ver con consumos que fueron habilitados casi oficialmente. Por ejemplo, el auge que hubo en los últimos 4 o 5 años de muertes por sobredosis con opiáceos, o sea, para que se entienda, los opiáceos son los derivados del opio. El opio va desde el opio simple, o sea, la extracción de la propia planta, hasta los sintéticos. Estamos hablando de gente que fue habilitada al consumo por lo sintético, o sea, para evitar que justamente en un término corto que tienen las asignaciones de salud por el sistema de seguros, tuvieran dolor, entonces se les dio innecesariamente una cantidad X de esos opiáceos. Cuando esa gente se quedó sin la provisión oficial y en cambio habían adoptado el hábito, empezaron a ir al mercado negro, se encontraron con drogas truchadas y hubo una plaga de sobredosis de gente que murió por esas malas condiciones. ¿Cuántas cosas que decís y que disparan a diferentes reflexiones y cada vez que charlo con vos siento en carne propia lo tirano que es el tiempo? Porque cuando hablabas de, hay una situación también de dominio geopolítico, ¿no? En lo que tiene que ver con no solo del negocio, sino también de la cuestión política. Esa es la otra cosa que te iba a decir. Las drogas prohibidas habilitaron una forma del control social, que fue a nivel regiones, países, poblaciones y personas, en ese orden. Y dos pruebas, digamos, simbólicas, importantísimas, son México y Colombia. Claro. Desde que se empezó la guerra, una con el Plan Colombia hace 52 años y otra en México hace 12 años con la cruzada de Calderón, que siguieron los otros presidentes y AMLO lo está tratando de disminuir, que permitió que se volcara una enorme fuerza pública de control hacia la calle, se enfrentara a la gente, los narcos, los no narcos, o ya tiroteos donde hay personas involucradas que no tienen nada que ver con el asunto, y de hecho en 12 años se produjeron 300.000 muertes y desapariciones. Ese fue un resultado espantoso, porque en ese mismo periodo, para que se vea con claridad los hechos, hubo apenas 800 muertes por sobredosis contra 300.000. En 12 años es mucha la diferencia, es muchísima la diferencia, y esto implica que justamente el control hecho sobre los que menos pueden ser, digamos, los que más fácilmente se controlan, pero por otro lado son los más débiles, termina siendo una cacería de inocentes o de víctimas inútiles que podrían haber evitado. Sí, además de lo que utilizan después, obviamente las propagandas facilistas, con la connivencia con
tal y cual medio de comunicación. Vos hablabas de algunas cuestiones geopolíticas también, yo pensaba en Panamá, también la invasión al régimen de Noriega y el cambio de política de Estados Unidos cuando decide enfrentar, en realidad los que primero deciden enfrentarlo son los propios narcotraficantes, cuando intentan hacer correr por las suyas, ¿no? Y ahí es el enojo también de las autoridades norteamericanas para ser ellas las que dominan la situación. Y lo que planteabas también pero vos fíjate que el chiste ese costó 20.000 muertes. Exactamente. La invasión a Panamá costó 20.000 personas muertas, de un país inerme, porque nadie puede decir que era un enemigo para Estados Unidos. Claro que no. Obviamente que tenía que ver con otras cuestiones, el canal de Panamá y demás, pero bueno. Por supuesto, ahí habían otros intereses, el pretexto fue ese. Incluso cuando hablabas del tema de los derivados del opio, está bueno también compartir el tema de la morfina o la heroína, que nace su nombre heroína porque fueron los combatientes de la Segunda Guerra Mundial. Se suponía que era menos adictiva que la morfina y terminó siéndolo mucho más, ¿no? Fíjate una cosa, que hay algo que no se mide, que son dos cosas que le tendrían que importar mucho más a la gente. Una es la medicalización de la cultura cotidiana. Estamos tan acostumbrados a consumir los medicamentos que se nos dé la gana, prácticamente sin control, que hoy por hoy, y esto te lo digo como exdirector de adicciones del Ministerio de Salud, hoy por hoy soy asesor de la Cidronar, y he tenido otros 5 o 6 cargos importantes a lo largo de mi vida en el Estado. Lo que se nota claramente es que esa actitud no mide el hecho que en este momento la mayor parte de las muertes o de las intoxicaciones severas que se producen generalmente los fines de semana se hacen con mezclas de psicofármacos con alcohol, no con cocaína, ni con heroína, ni con pistolavela, no. Además, por suerte, la heroína no es el caso argentino, ¿no? No, desde ya. Yo lo traía a cuento también por esto que te decía lo que comentabas vos, ¿no? Con el tema del opio y cómo se fueron instalando las distintas drogas para ser utilizadas primero a un métier, ¿no? Que tenía que ver también con distintos sistemas de adormecimiento, y luego, obviamente, su comercialización. Te hago una última consulta, en realidad, que me quedaría conversando contigo largo y extenso, pero digo, primero una reflexión, ¿no? Por eso también te hemos sumado hoy, a partir de estos temas que se han instalado en campaña, ¿cuánto se tienen que preparar nuestros dirigentes para entender mucho más cuando mencionan livianamente estas cuestiones como un debate de campaña, ¿no? Pero esa es reflexión aparte. La pregunta concreta es esta, Alberto, digo, ¿cómo te sentiste frente al Estado? Y hoy por hoy también como asesor, digo, ¿qué es lo que impide, aunque sea parcialmente, ir intentando recorrer este camino que vos estás planteando para poder tratar de fondo la cuestión? Donde, digamos, 2 épocas de las que estuve en el Estado, uno cuando fui el coordinador general en la época de Alfonsín, de la Comisión Nacional de Control de Drogas, en esa época, era control, no lucha, en ese momento. Y otra fue cuando estuve en el comité de expertos que estaban para el seguimiento de la política de drogas que había convocado Aníbal Fernández entre el 11 y entre 2005 y 2011. En ese momento, hemos producido ese comité, produjo una cantidad enorme de información y de documentos de toda índole, de comparaciones legislativas, una cantidad de cosas que por supuesto quedaron ahí como recuerdo. Pero lo que queda claro es que el Estado argentino, en definitiva, todavía no se animó al gran debate. O sea, hemos debatido en esos momentos, se debatió fuerte. Hoy se tiene otra política que pretende, digamos, tener mejores resultados, habrá que ver. Pero lo que sí está claro es que cuanto más se habilite el debate, cuanto más queden en ridículo las posiciones que muchos hacen sobre que no se puede hablar del asunto o de la prohibición, tiene que ser un absoluto como creer en algún principio religioso, se están olvidando de la gente común que padece persecuciones o aperturas de causas que después no terminan a lo mejor en nada, pero que permiten siempre lo mismo, caer sobre los que
tienen menos espalda. Alberto, puedo contarte infinidad de casos, que sería para algún momento que tengan tiempo, donde he visto todo lo contrario, ¿no? Como justamente en cosas mucho más gruesas de comercio, literalmente, en otro tipo de gente con otras perspectivas económicas, donde no hubo ni siquiera causa, y no solamente eso, sino que hasta declararon ridículamente que el implicado o implicada era una persona que estaba enferma y en 2 meses la declararon sana, cosa que yo no he visto en ninguno de los pobres infelices que me ha tocado ver a lo largo de mi vida por centenares. Alberto, gracias por dignarnos este ratito para ayudarnos a reflexionar en esta jornada también que tiene que ver con, obviamente, los derechos, ¿no? En lo que se discute, el ejercicio de un derecho, el ejercicio del voto, pero después la continuidad en lo que tiene que ver con el sistema democrático. Te mandamos un abrazo grande, que termine muy bien el día. Igualmente para ustedes.